El día que este libro apareció, todo cambió. Introducción. Hay días que no anuncian nada. No llegan con música, ni con una luz especial, ni con esa sensación anticipada que uno aprende a reconocer cuando algo importante está por ocurrir. Son días discretos, casi tímidos, que se presentan como una repetición más en la cadena de lo cotidiano. El mío empezó así. Sin señales. Sin presagios. Si alguien me hubiera dicho esa mañana que, al anochecer, ya no sería exactamente la misma persona, habría sonreído con cortesía y seguido con lo mío. Siempre he desconfiado de las frases grandilocuentes, de los relatos que necesitan subrayar el momento exacto en que todo cambia. La vida, pensaba entonces, no funciona así. La vida se desliza. Se acumula. Se desgasta. Me desperté antes de que sonara el despertador, con esa vigilia incómoda en la que el cuerpo ya está listo pero la mente sigue aferrada a algo que no recuerda. El techo estaba ahí, igual que siempre, con su mancha alargada cerca de la lámpara, una mancha que había aprendido a ignorar como se ignoran ciertas preguntas. Afuera, el ruido distante de un camión de basura marcaba el ritmo de la mañana. Pensé en levantarme de inmediato, luego pensé en quedarme un minuto más, y ese minuto se estiró sin resistencia. No sentía prisa. Tampoco entusiasmo. Era una neutralidad espesa, como si el día se hubiera declarado en huelga emocional. La rutina se despegó sin sorpresas. El agua de la ducha tardó en calentarse. El café salió demasiado fuerte. Revisé el teléfono sin encontrar nada que justificara la ansiedad con la que lo había hecho. Noticias, mensajes sin urgencia, silencios que ya eran habituales. Mientras me vestía, tuve la vaga impresión de estar preparándome para una obra en la que ya conocía todos los diálogos, incluso aquellos que fingía improvisar. No era infelicidad lo que sentía. Era algo más difícil de nombrar, una especie de pausa prolongada, como si mi vida hubiera quedado suspendida entre dos frases. Salí de casa con la sensación de haber olvidado algo. No supe qué. Volví a entrar, revisé los bolsillos, miré las llaves sobre la mesa, el abrigo colgado en su lugar, la ventana cerrada. Todo parecía en orden. Y sin embargo, esa incomodidad persistía, una leve presión en el pecho que no llegaba a doler pero tampoco se iba. Fue entonces cuando lo vi. El libro estaba sobre la mesa del recibidor, ocupando un espacio que, hasta donde yo recordaba, siempre había estado vacío. No había ruido, no había movimiento, no había rastro de una presencia ajena. Simplemente estaba ahí, como si hubiera decidido aparecer cuando yo no miraba, aprovechando ese descuido mínimo que uno concede a lo familiar. No tenía título visible ni ilustraciones. Su cubierta era lisa, de un color indefinido entre gris y ceniza, con una textura que no brillaba ni absorbía la luz, sino que la detenía. No parecía antiguo ni nuevo. No parecía, en realidad, pertenecer a ninguna época concreta. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error. Quizá lo había dejado alguien. Quizá yo mismo lo había comprado y no lo recordaba, aunque esa idea se deshizo casi de inmediato. No era el tipo de libro que yo compraría. No porque fuera extraño, sino porque no parecía buscar ser encontrado. Había algo en su presencia que desafiaba la lógica simple de los objetos. Los libros, incluso los más misteriosos, suelen traer consigo una historia visible, una portada, un nombre, una promesa. Este no ofrecía nada. Solo estaba ahí, silencioso, esperando sin urgencia. Lo toqué con cautela, como si pudiera reaccionar. El tacto fue normal, casi decepcionante. Papel, cartón, peso. Nada sobrenatural. Nada que justificara el ligero temblor que sentí en los dedos. Lo levanté y comprobé que no había ninguna nota escondida, ninguna señal que explicara su origen. Abrí la primera página y me encontré con un blanco limpio, interrumpido solo por una frase escrita con una letra sobria, sin adornos. No era una frase poética ni enigmática en el sentido tradicional. No hablaba de destinos ni de secretos. Decía algo sencillo, casi banal, pero lo suficiente preciso como para descolocarme.
Cerré el libro de inmediato, con un gesto que fue más defensivo que racional. Me quedé de pie, mirándolo, como si acabara de cometer una indiscreción. La casa estaba en silencio. El reloj de la cocina marcaba el paso del tiempo con una regularidad que de pronto me pareció excesiva, casi provocadora. Pensé en dejar el libro donde estaba y salir. Pensé en llevarlo conmigo. Pensé en tirarlo a la basura, en reírme de mi propia reacción, en convertir el asunto en una anécdota sin importancia. Ninguna de esas opciones me resultó convincente. Al final, lo dejé sobre la mesa y salí de casa. O al menos eso intenté. Di 2 pasos hacia la puerta y me detuve, con esa sensación tan humana de estar ignorando algo que insiste en ser atendido. No volví a abrir el libro. No ese día. Pero su presencia me acompañó como una idea persistente, una pregunta sin formular. En el trabajo cometí errores pequeños pero inusuales. Perdí el hilo de conversaciones conocidas. Respondí con retraso. Alguien me preguntó si me encontraba bien y tardé demasiado en contestar que sí. Esa noche, al regresar, el libro seguía allí. No se había movido. No parecía reclamar nada. Y sin embargo, la casa ya no se sentía igual. Había cambiado algo sutil, una alteración mínima en la forma en que el espacio me recibía. Como si el aire tuviera una densidad distinta, como si las paredes escucharan. Me senté frente a la mesa sin quitarme el abrigo y lo observé durante largo rato. No sentí miedo en el sentido clásico. Sentí reconocimiento, que es una emoción más inquietante. Como cuando uno escucha una canción desconocida pero sabe, con una certeza inexplicable, que ya la ha oído antes. Esa noche dormí mal. Soñé con páginas que se escribían solas y con frases que no lograba terminar. Me desperté varias veces con la impresión de haber tomado una decisión importante que luego se me escapaba, como agua entre los dedos. Al amanecer, supe algo con claridad incómoda: el libro no iba a desaparecer por sí solo, y tampoco yo iba a poder seguir fingiendo que no existía. No entendía aún qué era ni qué quería de mí. Tampoco sabía hasta qué punto estaba dispuesto a averiguarlo. Lo único evidente era que su llegada no era un accidente aislado, sino el síntoma de algo más amplio, algo que llevaba tiempo gestándose en silencio. La vida, comprendí entonces, no siempre irrumpe con estruendo. A veces se limita a dejar un objeto sobre una mesa y esperar a que uno decida qué hacer con él. Ese fue el verdadero comienzo. No el momento en que abrí el libro por primera vez, ni siquiera el instante en que apareció sin explicación, sino la conciencia gradual de que ignorarlo tendría consecuencias. A partir de ahí, cada gesto, cada elección aparentemente menor, empezó a cargarse de un peso nuevo. Como si, sin saberlo, hubiera aceptado participar en una historia que no se conformaría con ser leída. Una historia que, desde el primer momento, parecía decidida a escribirme a mí. Capítulo 1. La quietud antes del gesto. La mañana no tuvo nada de excepcional, y quizá por eso recuerdo cada detalle con una precisión que ahora me resulta incómoda. No hubo sueños memorables ni pensamientos urgentes al despertar, solo esa sensación tibia de estar regresando a un cuerpo que ya se había puesto en marcha sin pedirme permiso. El ruido de la calle llegó filtrado, como si alguien hubiera decidido bajar el volumen del mundo antes de que yo abriera los ojos. Permanecí acostado más tiempo del necesario, observando la forma irregular de la luz en la pared, una luz que siempre aparecía así a esa hora, pero que esa vez parecía insistir, como si reclamara mi atención. No sentía prisa ni calma, sino una mezcla extraña de ambas cosas, una pausa prolongada en la que todo parecía listo para continuar aunque yo no supiera muy bien hacia dónde. Me levanté finalmente con un movimiento torpe, arrastrando los pies hasta el baño, reconociendo el frío del suelo como quien reconoce una costumbre que ya no se cuestiona. El espejo me devolvió un rostro familiar y, aún así, ligeramente ajeno, como si alguien hubiera hecho un ajuste mínimo que solo yo podía percibir. No pensé demasiado en ello. Hay pensamientos que se presentan con demasiada claridad como para ser enfrentados a primera hora. Dejé que el agua corriera, que el vapor empañara el vidrio, que los minutos se deslizaran sin resistencia. Me vestí sin entusiasmo, eligiendo la ropa casi al azar,
confiando en una intuición que había dejado de sorprenderme hacía tiempo. En la cocina, el café tardó en hacerse y yo tardé en decidir si tenía realmente ganas de beberlo. Me apoyé en la encimera, mirando un punto fijo que no decía nada, y pensé que últimamente mi vida se parecía mucho a ese instante, una espera sin objeto definido. No era tristeza, tampoco satisfacción. Era una neutralidad densa, una especie de equilibrio que no se movía porque no encontraba hacia dónde inclinarse. Revisé el teléfono con la esperanza vaga de que hubiera algún mensaje capaz de alterar esa sensación, pero lo único que encontré fueron recordatorios sin urgencia y noticias que parecían ocurrirle a otras personas, en otros lugares, en otra versión del tiempo. Salí de casa con el abrigo mal abrochado y la cabeza llena de pensamientos que no terminaban de formarse. El pasillo del edificio olía a detergente viejo y a algo metálico, una combinación que siempre me había resultado incómoda, aunque nunca supe explicar por qué. Cerré la puerta con cuidado, comprobé 2 veces la cerradura y di unos pasos hacia el ascensor antes de detenerme en seco. Algo no encajaba. No era una intuición clara, sino una molestia difusa, como una palabra que se queda en la punta de la lengua y se niega a salir. Revisé los bolsillos, busqué las llaves, el teléfono, la cartera. Todo estaba ahí. Aún así, sentí la necesidad de volver a entrar. Abrí la puerta y el silencio del apartamento me recibió de una manera distinta, como si hubiera estado esperando. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa del recibidor, ocupando un espacio que hasta ese momento había estado siempre vacío, había un libro. No recordaba haberlo visto antes, y la certeza de ese olvido me produjo un leve vértigo. Me acerqué despacio, como si el objeto pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. El libro no tenía título ni nombre de autor, al menos no en la portada. Era de un color indefinido, un gris que parecía absorber la luz sin volverse oscuro, con una textura áspera bajo los dedos, como si hubiera sido diseñado para no resultar cómodo al tacto. Mi primera reacción fue buscar una explicación simple. Quizá alguien lo había dejado allí por error. Quizá yo mismo lo había comprado en algún momento de distracción y lo había olvidado por completo. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades se sostenía demasiado. No había recibido visitas recientes, y mi memoria, aunque imperfecta, no solía fallar de manera tan radical. El libro no parecía nuevo ni viejo, no tenía señales evidentes de uso, pero tampoco el brillo artificial de algo recién salido de una imprenta. Era, en cierto modo, un objeto fuera de contexto, como una palabra colocada en una frase que no la necesita. Lo levanté con cuidado y comprobé su peso, sorprendido por lo sólido que resultaba. Al abrirlo, no encontré índice ni dedicatoria. Las páginas estaban numeradas de una forma irregular, como si el orden no fuera del todo importante. La primera frase no tenía nada de espectacular, y quizá por eso me inquietó más de lo que habría hecho cualquier advertencia grandilocuente. No hablaba de mí directamente, ni del futuro, ni de secretos ocultos. Decía algo simple, algo que parecía más una constatación que una revelación, y sin embargo sentí que esa frase había sido escrita con una intención precisa, como si supiera exactamente quién la leería. Cerré el libro casi de inmediato, con un gesto brusco que me sorprendió a mí mismo. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal, y tuve que apoyarme en la mesa para recuperar una respiración regular. Me sentí observado, aunque sabía que estaba solo. El apartamento, con sus muebles conocidos y su distribución repetida, parecía haber cambiado de actitud, como si hubiera pasado de ser un escenario pasivo a un espacio con opinión propia. Miré el reloj y me di cuenta de que ya iba tarde, pero la idea de salir de casa dejando ese libro allí, sin resolver, me resultó insoportable. Al final, lo dejé exactamente donde estaba y salí, cerrando la puerta detrás de mí con más fuerza de la necesaria. El trayecto al trabajo transcurrió de manera extraña. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, ligeramente desplazado. Las conversaciones ajenas me llegaban fragmentadas, como si las palabras hubieran perdido cohesión. Me sorprendí observando a la gente con una atención que no me era habitual, fijándome en gestos mínimos, en pausas, en miradas que parecían sostener más de lo que decían.
No podía dejar de pensar en el libro, en su presencia inexplicable, en la forma en que había alterado mi percepción del espacio en cuestión de segundos. Durante el día cometí pequeños errores que normalmente no cometería. Olvidé responder un correo importante, confundí fechas, perdí el hilo de una reunión que había preparado con antelación. Nadie pareció notarlo demasiado, o quizás sí y decidió no decir nada. Esa posibilidad me inquietó más de lo que esperaba. Me pregunté cuántas cosas pasaban desapercibidas en mi vida cotidiana, cuántas desviaciones mínimas se acumulaban sin que yo las reconociera como tales. El libro volvió a aparecer en mi mente en los momentos más inesperados, como una imagen persistente que no lograba expulsar. Al regresar a casa, lo primero que hice fue mirar hacia la mesa del recibidor. El libro seguía allí, inmóvil, como si no hubiera pasado el tiempo. Me quité el abrigo sin apartar la vista de él y me senté frente a la mesa, dejando que el silencio se instalara entre nosotros. No sentí miedo en el sentido tradicional, pero sí una inquietud profunda, una mezcla de curiosidad y resistencia. Parte de mí quería abrirlo de nuevo, sumergirse en sus páginas y encontrar una explicación. Otra parte, igual de insistente, deseaba no hacerlo, como si supiera que ese gesto marcaría un punto de no retorno. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de estar a punto de recordar algo importante, algo que se deslizaba fuera de mi alcance justo antes de hacerse consciente. Me levanté varias veces, caminé por el apartamento, bebí agua, comprobé que la puerta estuviera cerrada. El libro permanecía en su lugar, silencioso, ajeno a mi insomnio. En un momento dado, pensé en esconderlo, en guardarlo en un cajón o en un armario, como si al hacerlo pudiera devolver las cosas a su estado anterior. La idea me pareció absurda incluso mientras la consideraba. Había algo en ese objeto que se resistía a ser reducido a una simple posesión. Al amanecer, comprendí que no podía seguir ignorándolo. No sabía qué significaba ni qué esperaba de mí, pero tenía la certeza de que su aparición no era un accidente sin consecuencias. La vida, pensé mientras observaba cómo la luz del día se filtraba de nuevo por la ventana, no siempre anuncia sus cambios con estruendo. A veces se limita a introducir una variable mínima, un gesto casi invisible, y deja que uno haga el resto. El libro estaba ahí, y yo también. Entre ambos, se abría un espacio de decisión que no había previsto, un espacio que, sin saberlo aún, ya había empezado a transformarlo todo. Capítulo 2. Lo que empieza a moverse. Durante los días que siguieron, el libro no volvió a abrirse, pero tampoco se cerró del todo. Permanecía en la mesa del recibidor como una presencia que no exigía atención y, sin embargo, la absorbía por completo. Me sorprendía a mí mismo midiendo las horas en función de él, pensando el día como algo que ocurría antes o después de su existencia en mi casa, como si se hubiera convertido en un punto de referencia silencioso. No lo tocaba, no lo desplazaba, no lo ocultaba. Pasaba a su lado con una cautela que no habría sabido justificar ante nadie. A ratos me decía que estaba exagerando, que se trataba solo de un objeto extraño cuya aparición había coincidido con un momento de cansancio personal. A ratos, en cambio, sentía que cualquier intento de restarle importancia era una forma torpe de negación. El mundo exterior continuaba con una normalidad casi ofensiva. Las personas seguían llegando tarde, haciendo bromas previsibles, discutiendo asuntos que parecían importantes solo porque siempre lo habían sido. Yo participaba de todo eso con una corrección mecánica, como si hubiera aprendido los gestos de memoria. Nadie parecía notar el ligero desfase que me acompañaba, ese retraso mínimo entre lo que ocurría y lo que yo sentía. Era como vivir con un eco constante, una repetición imperceptible que no alcanzaba a convertirse en ruido, pero tampoco se disolvía. Empecé a sospechar que algo en mí se estaba afinando, o tal vez desafinando, y que el libro era solo el detonante visible de un proceso que llevaba tiempo gestándose. Las noches se volvieron especialmente densas. Me acostaba temprano sin sentir sueño y me levantaba varias veces para beber agua, revisar el teléfono, caminar sin rumbo fijo por el apartamento. En esos recorridos nocturnos, el libro adquiría una cualidad distinta. A la luz tenue de la lámpara del pasillo, su cubierta parecía cambiar de tono,
volverse más oscura o más clara según el ángulo desde el que la mirara. Era una ilusión, lo sabía, pero no por eso dejaba de inquietarme. En más de una ocasión estuve a punto de abrirlo de nuevo, de enfrentar esa sensación de llamado que no lograba nombrar, pero algo me detenía siempre en el último instante. No era miedo, exactamente. Era una intuición de consecuencia. Al tercer día, empecé a notar cambios que no podía atribuir directamente al libro, pero que tampoco lograba separar de él. Recordé una conversación antigua con una claridad inesperada, una discusión que había terminado de manera abrupta y que yo había archivado como algo resuelto solo porque no había vuelto a pensar en ella. Esa mañana, sin razón aparente, regresó a mí con una nitidez incómoda, el tono de voz, el gesto de la otra persona al marcharse, la frase que yo no había dicho por orgullo o por cansancio. Me quedé quieto en medio de la cocina, con la taza de café en la mano, sintiendo como ese recuerdo alteraba algo en mi postura, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. A lo largo del día, ese fenómeno se repitió con variaciones. Imágenes, palabras, decisiones antiguas emergían sin aviso, no como una avalancha caótica, sino como una serie ordenada de visitas. Cada recuerdo parecía llegar con una intención específica, aunque yo no lograra descifrarla del todo. No eran necesariamente los momentos más importantes de mi vida, ni los más traumáticos, sino aquellos que habían quedado suspendidos en una especie de limbo emocional, decisiones que no había revisado porque hacerlo implicaba reconocer que había habido alternativas. Empecé a preguntarme si siempre habían estado ahí, esperando, o si algo había abierto una puerta que yo mantenía cerrada por inercia. El libro seguía sin moverse, y esa quietud comenzó a parecerme deliberada. No reclamaba ser leído, no se imponía. Era yo quien orbitaba a su alrededor, quien ajustaba su ritmo en función de esa presencia muda. En un intento por recuperar cierta sensación de control, decidí cambiar pequeñas cosas de mi rutina. Tomé caminos distintos al trabajo, alteré el orden de mis tareas, acepté invitaciones que normalmente habría rechazado sin pensar. No buscaba una transformación radical, sino una prueba. Quería comprobar si el mundo respondía de manera diferente cuando yo dejaba de repetir los mismos gestos. Los resultados fueron sutiles, casi decepcionantes, pero algo en mí se tensó, como si esas desviaciones mínimas estuvieran acumulando una energía que aún no encontraba salida. Una tarde, mientras caminaba por una calle que no solía frecuentar, me encontré con alguien a quien no veía desde hacía años. El encuentro fue tan inesperado que durante unos segundos ninguno de los dos supo qué decir. Nos miramos con esa mezcla de reconocimiento y extrañeza que se da cuando el pasado regresa con un rostro que ya no encaja del todo en el presente. Intercambiamos frases corteses, actualizaciones rápidas, silencios cargados de lo que no se mencionaba. Al despedirnos, sentí una incomodidad profunda, no por lo que había ocurrido, sino por lo que no. Esa noche, al llegar a casa, miré el libro con una sensación cercana al reproche, como si de algún modo hubiera tenido algo que ver con ese cruce de caminos. Empecé a escribir más de lo habitual. No con un objetivo claro, ni con la intención de producir algo acabado. Llenaba páginas con frases inconclusas, ideas sueltas, preguntas que no buscaban respuesta inmediata. Me sorprendía la facilidad con la que aparecían palabras que antes me costaba encontrar. Era como si una capa de resistencia se hubiera debilitado, permitiendo que ciertas cosas salieran a la superficie sin pasar por el filtro habitual de la corrección o la prudencia. En esos momentos, el libro permanecía cerrado, pero su influencia se hacía sentir de otra manera, menos directa y quizá por eso más profunda. Hubo un momento específico, una tarde lluviosa en la que el sonido del agua contra las ventanas parecía amplificar cada pensamiento, en el que comprendí que ya no estaba intentando ignorar el libro. Tampoco estaba listo para enfrentarlo del todo. Me encontraba en un estado intermedio, una especie de tregua incómoda en la que aceptaba su presencia sin aceptar aún lo que implicaba. Esa ambigüedad empezó a reflejarse en mis relaciones. Respondía con más honestidad de la que era habitual en mí, pero también con más silencio. Escuchaba con una atención renovada, aunque a veces esa atención me llevaba a distanciarme, a ver fisuras donde antes veía continuidad. Algunas personas parecían acercarse, atraídas quizá por ese cambio sutil que yo mismo no sabía definir.
Otras se alejaban con una naturalidad que dolía menos de lo esperado, como si la distancia hubiera estado ahí desde siempre y solo ahora se hiciera visible. No hubo grandes rupturas ni escenas memorables, solo una reconfiguración lenta de los vínculos, un ajuste de prioridades que no había sido deliberado. En más de una ocasión pensé en hablar del libro, en compartir la extrañeza de su aparición, pero algo me lo impedía. No quería reducirlo a una anécdota ni someterlo a la lógica ajena. Sentía que nombrarlo en voz alta lo volvería vulnerable a interpretaciones que no estaba dispuesto a aceptar. Una noche, sin previo aviso, volví a abrirlo. No hubo una decisión consciente, solo el gesto automático de quien finalmente cede a una insistencia prolongada. Me senté en la mesa del recibidor, con la espalda recta y una tensión leve en los hombros, como si me preparara para un examen. Las páginas se abrieron con facilidad, y me encontré con un texto distinto al que recordaba. No porque hubiera cambiado, sino porque yo ya no era el mismo lector. Las palabras parecían acomodarse de otra manera en mi mente, resonar con experiencias recientes, señalar conexiones que antes me habían pasado desapercibidas. Leí durante horas sin darme cuenta del tiempo. El libro no contaba una historia en el sentido tradicional. Era una sucesión de escenas, reflexiones, fragmentos de vidas que no se presentaban como ejemplos ni advertencias, sino como posibilidades. Cada página parecía ofrecer una variación mínima de una pregunta central que nunca se formulaba de manera explícita. No sentí la necesidad de llegar al final ni de entenderlo todo. Había algo profundamente humano en esa lectura, una invitación a permanecer en la incertidumbre sin buscar una resolución inmediata. Al cerrar el libro esa noche, no sentí alivio ni revelación. Sentí, más bien, una responsabilidad nueva, aunque todavía no sabía en qué consistía. Comprendí que el libro no estaba ahí para ser consumido ni descifrado, sino para acompañar un proceso que ya había comenzado. No me estaba mostrando un camino, sino obligándome a mirar el terreno que ya estaba pisando, con sus irregularidades, sus desvíos posibles, sus zonas evitadas. Esa comprensión no trajo calma, pero sí una claridad incómoda. Los días siguientes confirmaron esa sensación. Empecé a tomar decisiones que, en otro momento, habría postergado indefinidamente. No eran decisiones heroicas ni definitivas, sino ajustes pequeños, casi imperceptibles desde fuera, pero que para mí implicaban un cambio de dirección. Dije que no cuando siempre decía que sí. Dije que sí cuando el miedo me habría dictado lo contrario. Cada elección parecía abrir una serie de consecuencias que no siempre eran cómodas, pero que se sentían, al menos, auténticas. El libro, curioso, no volvió a intervenir de manera directa. Permanecía cerrado la mayor parte del tiempo, como si supiera que su función inicial ya se había cumplido. A veces me preguntaba qué ocurriría si desaparecía de repente, si su ausencia sería tan perturbadora como su aparición. Esa pregunta me acompañaba como un murmullo de fondo, recordándome que nada de lo que estaba ocurriendo podía considerarse definitivo. Había algo provisional en ese estado de apertura, algo frágil que podía colapsar si intentaba aferrarme demasiado a él. Con el paso de las semanas, empecé a aceptar que el libro no era el centro de lo que estaba viviendo, sino un umbral. Había cruzado algo sin darme cuenta, y ahora me encontraba en un espacio donde las certezas antiguas ya no funcionaban, pero las nuevas aún no se habían formado. Esa transición era incómoda, a veces agotadora, pero también extrañamente viva. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mis días no se deslizaban sin dejar rastro, que cada uno añadía una capa, una variación, una pregunta más. No sabía hacia dónde me llevaba todo aquello. Tampoco estaba seguro de querer saberlo. Había aprendido, quizá gracias al libro o quizá a pesar de él, que no todas las historias necesitan un destino claro para tener sentido. Algunas existen solo para modificar la manera en que uno camina, la forma en que mira, la atención que presta a los gestos mínimos. Mientras el libro seguía ahí, silencioso y presente, comprendí que lo que realmente se estaba moviendo no era el mundo a mi alrededor, sino algo mucho más difícil de nombrar y, por eso mismo, imposible de ignorar. Capítulo 3. Las decisiones que no parecen decisiones. Al principio no me di cuenta de que algo estaba cambiando porque no hubo un gesto claro que marcara el antes y el después.
No hubo una frase definitiva ni una escena que pudiera señalar como el origen de todo. Lo que hubo fue una serie de desplazamientos casi imperceptibles, como cuando un mueble se mueve unos centímetros cada día y solo semanas después uno tropieza con él y se pregunta cuándo dejó de estar en su sitio. Así empezó esa etapa, sin dramatismo, sin conciencia plena, con una naturalidad que hoy me resulta inquietante. El libro seguía ahí, pero ya no ocupaba el centro de mis pensamientos. Eso, lejos de tranquilizarme, me provocó una inquietud más profunda. Había pasado de ser una anomalía evidente a convertirse en parte del paisaje, y esa integración silenciosa me obligó a preguntarme cuántas cosas había aceptado en mi vida de la misma manera, sin cuestionarlas, solo porque habían dejado de llamar la atención. Me sorprendía descubrir que podía pasar horas sin mirarlo, incluso días sin abrirlo, y aún así sentir que influía en la forma en que observaba el mundo, como si hubiera modificado un lente interno que ya no podía quitarme. Empecé a notar que tomaba decisiones sin la carga emocional habitual. Cosas pequeñas, en apariencia insignificantes, pero que antes me habrían generado una cadena interminable de dudas. Elegía qué decir y qué callar con una claridad nueva, no porque tuviera más seguridad, sino porque había dejado de buscar garantías. Esa diferencia es difícil de explicar. No era valentía en el sentido heroico, ni resignación. Era más bien una aceptación sobria de que toda elección implica una pérdida, y que postergar indefinidamente también es una forma de elegir, aunque nos empeñemos en no reconocerlo. Hubo una conversación en particular que me hizo consciente de ese cambio. Fue con alguien cercano, alguien con quien llevaba años compartiendo silencios cómodos y palabras previsibles. Nos sentamos frente a frente, en un lugar que habíamos frecuentado tantas veces que el entorno parecía incapaz de sorprendernos. Hablamos de cosas habituales al principio, de trabajo, de planes vagos, de terceros ausentes. En un momento dado, sin una transición clara, la conversación giró hacia un tema que siempre habíamos bordeado sin atrevernos a tocar del todo. Noté la tensión en el aire, ese ligero endurecimiento de los gestos que precede a las frases importantes. Antes, yo habría suavizado mis palabras, habría buscado un término medio que no incomodara demasiado a ninguno de los dos. Esa vez no lo hice. No porque quisiera provocar, sino porque ya no me parecía honesto hacerlo. Dije lo que pensaba con una calma que me sorprendió incluso a mí. No levanté la voz ni recurrí a reproches antiguos. Simplemente expuse una verdad que llevaba tiempo esperando su turno. La reacción fue silenciosa. No hubo discusión ni reconciliación inmediata. Solo un espacio nuevo entre nosotros, cargado de cosas no dichas, pero también de una claridad que no habíamos tenido antes. Al salir de ese encuentro, caminé durante horas sin rumbo fijo. No me sentía aliviado ni culpable. Sentía algo más difícil de clasificar, una especie de coherencia interna, como si una pieza encajara finalmente en un lugar que llevaba tiempo vacío. Pensé en el libro, inevitablemente, y en cómo había alterado mi manera de enfrentar esos momentos sin ofrecerme instrucciones explícitas. No me había enseñado qué decir ni cómo actuar. Solo había debilitado ese impulso constante de evitar el conflicto a cualquier precio. Las noches, en esa etapa, se volvieron más largas y más densas. Dormía, pero el descanso no era completo. Soñaba con escenas fragmentadas, con lugares conocidos que aparecían ligeramente modificados, con personas que decían cosas que yo no lograba recordar al despertar. A veces me levantaba con una frase resonando en la cabeza, una frase que no sabía si había leído en el libro, escuchado en algún momento de mi vida o inventado durante el sueño. Esa ambigüedad empezó a parecerme natural, como si la frontera entre lo recordado y lo imaginado se hubiera vuelto más porosa. Comencé a revisar objetos antiguos, cajas que llevaba años sin abrir, cuadernos olvidados en estanterías altas. No buscaba nada concreto, pero sentía la necesidad de enfrentarme a esas versiones anteriores de mí mismo, a las huellas que había dejado sin darles demasiada importancia. Encontré cartas que nunca envié, apuntes de proyectos abandonados, listas de cosas que quería hacer antes de cierta edad que ya había superado. Leí esos fragmentos con una mezcla de ternura y extrañeza, reconociendo al mismo tiempo la continuidad y la distancia. No sentí vergüenza ni nostalgia excesiva. Sentí, más bien,
una responsabilidad nueva hacia ese pasado que había sido real, aunque ya no me definiera por completo. El libro, curiosamente, empezó a aparecer menos en mis pensamientos conscientes, pero más en mis gestos. Me di cuenta de que había adoptado una costumbre extraña. Antes de tomar ciertas decisiones, me detenía unos segundos más de lo habitual, no para calcular resultados, sino para escuchar una especie de silencio interno. No era una voz ni una intuición clara, sino una pausa. En ese espacio breve, algo se acomodaba, como si mi cuerpo reconociera antes que mi mente cuál era la elección que no podía seguir evitando. Hubo consecuencias, por supuesto. Algunas decisiones generaron incomodidad, decepción ajena, preguntas que no supe responder de inmediato. Perdí cierta facilidad en las relaciones, esa ligereza que permite mantenerlo todo en la superficie. A cambio, gané una intensidad que no siempre era cómoda, pero que se sentía más verdadera. Empecé a notar que algunas personas se alejaban sin necesidad de grandes explicaciones, mientras otras se acercaban con una curiosidad renovada, como si percibieran un cambio que yo no sabía describir con palabras. En el trabajo, esa transformación se manifestó de maneras inesperadas. Dejé de asumir tareas que no me correspondían solo para evitar tensiones. Propuse ideas que antes habría descartado por miedo a que parecieran irrelevantes o fuera de lugar. No todas fueron bien recibidas. Algunas generaron resistencia, otras indiferencia. Pero el simple hecho de expresarlas me produjo una sensación de alineación interna que no había experimentado antes. Me di cuenta de que durante años había confundido estabilidad con inmovilidad, y que esa confusión había moldeado mis decisiones más de lo que estaba dispuesto a admitir. El libro permanecía cerrado la mayor parte del tiempo. A veces lo abría al azar y leía unas pocas páginas sin buscar continuidad. No sentía la necesidad de avanzar ni de llegar a un final. Cada fragmento parecía suficiente por sí mismo, como si el libro estuviera diseñado para ser leído en momentos de transición, no como una narrativa lineal, sino como un acompañamiento discreto. Algunas páginas me dejaban indiferente. Otras me obligaban a cerrar el libro y quedarme quieto durante largos minutos, procesando algo que no siempre lograba traducir en pensamiento claro. Un día, sin aviso, encontré una página que me perturbó más de lo esperado. No porque describiera algo extraordinario, sino porque parecía referirse a una situación que yo estaba viviendo en ese mismo momento, con una precisión inquietante. No era una predicción ni una advertencia explícita. Era más bien una descripción emocional, una manera de nombrar esa incomodidad particular que se siente cuando uno sabe que no puede volver atrás, pero tampoco ve con claridad lo que viene después. Leí esa página varias veces, buscando diferencias, buscando señales de que estaba proyectando demasiado. No encontré ninguna explicación tranquilizadora. Cerré el libro con una mezcla de gratitud y resentimiento. Me di cuenta de que ya no podía pensar en él como un objeto externo, algo que había aparecido sin más en mi vida. Se había convertido en un espejo incómodo, uno que no mostraba el rostro, sino la postura, la manera en que uno se sostiene frente a sus propias decisiones. Comprendí que, en cierto sentido, el libro no estaba haciendo nada activamente. Era yo quien estaba cambiando, y esa constatación me produjo una sensación extraña de vértigo. Si el cambio no venía de fuera, entonces no podía atribuirle la responsabilidad a nadie más. Las semanas pasaron con una intensidad silenciosa. No hubo grandes eventos ni giros dramáticos, pero cada día parecía cargado de un significado distinto, como si la atención con la que lo vivía hubiera aumentado. Empecé a notar detalles que antes me habrían pasado desapercibidos, la forma en que la luz cambiaba a lo largo de la tarde, el ritmo particular de ciertas calles, los silencios en medio de las conversaciones. Esa atención no siempre era placentera. A veces me cansaba, me sobrecargaba. Pero también me anclaba de una manera nueva, como si por fin estuviera habitando mi propia vida en lugar de observarla desde una distancia prudente. Hubo momentos de duda, por supuesto. Días en los que añoraba la simplicidad anterior, esa facilidad para no cuestionarlo todo, para aceptar las cosas como venían sin sentir que cada gesto tenía un peso específico. En esos momentos, el libro se me antojaba casi una traición,
como si hubiera introducido una complejidad innecesaria en una vida que, aunque imperfecta, era funcional. Pensé incluso en deshacerme de él, en devolverlo al anonimato del que había surgido. Pero cada vez que consideraba seriamente esa opción, algo me detenía. No era apego ni superstición. Era la conciencia de que eliminar el objeto no revertiría el proceso que ya estaba en marcha. Empecé a aceptar que no todas las decisiones se presentan como elecciones claras. Muchas se manifiestan como pequeñas inclinaciones, como resistencias mínimas a seguir haciendo lo mismo de siempre. El verdadero cambio, comprendí, no ocurre en los grandes gestos visibles, sino en esas desviaciones casi imperceptibles que, acumuladas, alteran el curso de una vida. El libro no me había empujado a hacer nada extraordinario. Me había obligado, eso sí, a dejar de fingir que no estaba eligiendo constantemente. Al final de ese periodo, si es que puede llamarse así, me encontré en un estado extraño de equilibrio inestable. No tenía respuestas claras ni un plan definido. Había perdido algunas certezas y ganado preguntas más complejas. Pero había algo nuevo, algo que no estaba dispuesto a sacrificar, la sensación de estar implicado, de participar activamente en mis propias decisiones, incluso cuando no sabía hacia dónde me llevarían. El libro seguía ahí, silencioso, como un testigo paciente. Y yo, sin darme cuenta del todo, había empezado a moverme de una manera distinta, aceptando por primera vez que incluso la quietud es una forma de gesto, y que no elegir también deja huellas que tarde o temprano exigen ser reconocidas. Capítulo 4. La memoria no es un lugar seguro. Nunca pensé que la memoria pudiera volverse un territorio inestable. Durante años la había tratado como un archivo más o menos confiable, con sus errores previsibles, sus zonas borrosas, pero siempre bajo la ilusión de que, si me detenía lo suficiente, podría reconstruir cualquier cosa importante. Esa certeza empezó a resquebrajarse en ese periodo, no de golpe, sino con una lentitud corrosiva, como si alguien hubiera comenzado a retirar piezas invisibles de un edificio que yo daba por sólido. No fue el libro el que introdujo esa grieta, al menos no de manera directa. Fue algo más sutil, una serie de recuerdos que comenzaron a comportarse de forma extraña, a moverse cuando yo no los llamaba, a cambiar de forma cuando intentaba fijarlos. Todo empezó con una imagen simple. Una escena de infancia que había contado muchas veces, casi siempre del mismo modo, con las mismas palabras. Me vi a mí mismo en una habitación pequeña, sentado en el suelo, rodeado de juguetes desordenados, mientras una voz adulta me llamaba desde otra parte de la casa. Era un recuerdo cómodo, inofensivo, uno de esos fragmentos que uno conserva porque no duele. Sin embargo, esa mañana, al evocarlo sin intención, algo no encajó. La habitación era distinta. No en lo esencial, pero sí en detalles mínimos, la posición de la ventana, el color de una pared, la forma en que la luz entraba. Intenté corregir la imagen, devolverla a su versión conocida, pero cuanto más lo intentaba, más se resistía, como si el recuerdo hubiera decidido emanciparse de mi control. Esa sensación me acompañó durante días. Otros recuerdos comenzaron a mostrar el mismo comportamiento. Conversaciones que yo juraba haber tenido de cierta manera se reordenaban, no en el contenido principal, sino en los matices, el tono de una respuesta, el silencio entre dos frases, la emoción que había acompañado un gesto. No era que aparecieran recuerdos nuevos, sino que los antiguos se volvían sospechosos. Empecé a dudar no solo de lo que había pasado, sino de la forma en que lo había interpretado en su momento. Esa duda no se presentaba como una revelación liberadora, sino como una incomodidad persistente, una especie de mareo interno que no desaparecía al cerrar los ojos. El libro, en medio de todo eso, permanecía extrañamente al margen. No lo abría con frecuencia, y cuando lo hacía, no encontraba respuestas claras a esa inquietud. No hablaba de memoria en términos directos, ni ofrecía teorías tranquilizadoras. En lugar de eso, presentaba escenas fragmentarias en las que los personajes parecían recordar cosas de manera distinta a como las habían vivido, sin que eso se señalara como un error o una tragedia. Era como si el libro asumiera, sin necesidad de explicarlo, que recordar es siempre un acto creativo, una reconstrucción inevitablemente influida por lo que somos en el presente. Esa idea,
que en otro momento me habría parecido interesante desde un punto de vista intelectual, ahora me resultaba profundamente perturbadora. Comencé a revisar fotografías antiguas, buscando anclas, pruebas materiales que confirmaran que algo había ocurrido de una manera y no de otra. Las miraba con una atención casi obsesiva, esperando que me devolvieran una versión estable de mí mismo. Pero las fotografías, lejos de tranquilizarme, añadieron una capa nueva de extrañeza. Me vi en situaciones que no recordaba con claridad, sonriendo en momentos que no sabía ubicar emocionalmente. Me pregunté qué había sentido realmente en esos instantes, qué pensamientos habían pasado por mi cabeza mientras la cámara capturaba una imagen fija que ahora pretendía representar un recuerdo completo. Comprendí entonces que la fotografía no congela la memoria, solo congela una superficie, y que todo lo demás queda a merced de interpretaciones posteriores. Esa toma de conciencia afectó la manera en que me relacionaba con las personas de mi pasado. Al reencontrarme con alguien conocido desde hacía años, me sorprendí escuchando su versión de ciertos eventos con una atención distinta, menos defensiva. Antes, esas diferencias de recuerdo me habrían parecido errores ajenos, distorsiones que debía corregir. Ahora, en cambio, me preguntaba qué decía de mí la versión que yo había conservado, qué necesidad había satisfecho, qué incomodidad había evitado. No siempre era fácil sostener esas preguntas. A veces me sentía tentado a aferrarme a mi relato por pura supervivencia emocional. Otras veces, en cambio, la posibilidad de que hubiera otras lecturas me producía una sensación extraña de alivio, como si la rigidez de mi historia personal empezara a aflojarse. Hubo una conversación particularmente reveladora. Fue con alguien que había sido importante para mí en otro momento, alguien con quien había compartido decisiones, planes, incluso silencios largos que en su momento interpreté como complicidad. Al hablar de un episodio concreto, noté que nuestras versiones no solo diferían en detalles, sino en el sentido mismo de lo ocurrido. Para mí, había sido un punto de quiebre doloroso pero inevitable. Para la otra persona, había sido una sucesión de malentendidos no resueltos, una serie de gestos que yo había interpretado como definitivos sin haberlos confrontado nunca. Escuchar esa versión me produjo una mezcla de resistencia y vértigo. No quería aceptar que mi recuerdo pudiera estar incompleto, porque hacerlo implicaba reconocer que quizá había tomado decisiones basadas en una interpretación parcial. Esa noche, al regresar a casa, el libro parecía más pesado que de costumbre cuando lo tomé entre las manos. No era una sensación física literal, sino una percepción subjetiva, como si el objeto hubiera acumulado una densidad nueva a partir de todo lo que yo estaba proyectando en él. Lo abrí sin un objetivo claro y me encontré con un fragmento que hablaba de alguien que había construido su identidad a partir de una historia cuidadosamente editada, eliminando escenas incómodas, suavizando finales abruptos. No se presentaba esa edición como una mentira consciente, sino como una estrategia de supervivencia, una forma de mantener una coherencia interna cuando la experiencia real había sido demasiado caótica. Cerré el libro con lentitud, sintiendo que esa descripción rozaba algo muy cercano. Empecé a preguntarme cuántas de mis decisiones actuales estaban influenciadas por recuerdos que no eran tan sólidos como yo creía. Si la memoria era maleable, si se reescribía constantemente desde el presente, entonces el pasado dejaba de ser un punto fijo y se convertía en un material en movimiento. Esa idea tenía implicaciones profundas. Significaba que no solo estaba cambiando la manera en que recordaba, sino también la forma en que me justificaba, la narrativa que utilizaba para explicarme a mí mismo por qué había llegado a donde estaba. Sin darme cuenta, había empezado a usar la memoria como una herramienta para sostener una identidad que ahora se me antojaba demasiado estrecha. Ese cuestionamiento tuvo un efecto inmediato en mi manera de actuar. Me volví más cauteloso a la hora de afirmar cosas con demasiada seguridad. Empecé a usar frases como así lo recuerdo en lugar de así fue, y ese pequeño cambio lingüístico tuvo un impacto mayor del que esperaba. Abría espacios en las conversaciones, permitía que otras versiones coexistieran sin necesidad de competir. No siempre fue cómodo. A veces esa apertura generaba confusión, incluso desconfianza. Pero también produjo momentos de una honestidad inesperada,
instantes en los que alguien se atrevía a decir algo que había guardado durante años porque no encajaba en el relato dominante. El libro, fiel a su manera indirecta de intervenir, no reforzaba ninguna versión en particular. No validaba mis recuerdos ni los desmentía. Simplemente mostraba escenas en las que la memoria funcionaba como un territorio en disputa, un espacio donde distintas verdades podían coexistir sin resolverse del todo. Esa ambigüedad me obligó a abandonar la idea de que el pasado podía ofrecerme certezas definitivas. En lugar de eso, empecé a verlo como un campo de posibilidades interpretativas, cada una con sus consecuencias emocionales y éticas. Con el tiempo, esa nueva relación con la memoria empezó a afectar incluso mis recuerdos más recientes. Me sorprendía revisando mentalmente un día que acababa de terminar y notando cómo ciertos detalles se destacaban mientras otros se desdibujaban casi de inmediato. Me preguntaba qué criterio utilizaba mi mente para seleccionar lo que merecía ser conservado con nitidez y lo que podía desaparecer sin dejar rastro. Esa observación constante era agotadora, pero también reveladora. Me hizo consciente de hasta qué punto la memoria no es un registro pasivo, sino un proceso activo que refleja nuestras prioridades, nuestros miedos, nuestras expectativas. Hubo momentos en los que añoré la ingenuidad anterior, esa confianza implícita en que mis recuerdos eran fieles aliados. Vivir con la conciencia de su fragilidad implicaba una carga emocional considerable. Cada vez que dudaba de un recuerdo importante, sentía que una parte de mi identidad se volvía inestable. Sin embargo, esa misma inestabilidad empezó a ofrecerme una libertad inesperada. Si el pasado no estaba completamente fijado, entonces tampoco lo estaba mi interpretación de mí mismo. Podía permitirme revisar antiguas conclusiones, reconsiderar juicios que había dado por definitivos, incluso perdonarme por decisiones que había castigado durante años basándome en una versión rígida de los hechos. Esa transformación no fue inmediata ni lineal. Hubo retrocesos, momentos en los que me aferré con fuerza a ciertos recuerdos porque soltar su versión conocida me parecía demasiado arriesgado. Pero incluso esos retrocesos se volvieron parte del proceso, señales de que ya no podía volver a una relación inocente con mi propia historia. El libro, en ese sentido, actuaba como un recordatorio constante de esa complejidad. No necesitaba decir nada. Su mera presencia evocaba la idea de que toda narración, incluida la personal, es siempre provisional. Hacia el final de ese periodo, empecé a notar un cambio en la forma en que hablaba de mí mismo. Mis relatos se volvieron menos categóricos, más abiertos a matices. No porque quisiera parecer más humilde o reflexivo, sino porque ya no podía sostener la ilusión de una historia cerrada. Comprendí que la memoria no es un refugio seguro, pero tampoco un enemigo. Es un espacio vivo, inestable, que se transforma con nosotros. Aceptar esa condición no me dio paz inmediata, pero sí una relación más honesta con mi propia experiencia. El libro seguía ahí, testigo silencioso de esa reconfiguración interna. No me ofrecía consuelo ni instrucciones, pero tampoco me dejaba solo en la confusión. Era, de algún modo, la materialización de esa idea incómoda de que nada de lo que somos está completamente fijado, ni siquiera aquello que creemos haber vivido. Y aunque esa comprensión me dejaba a veces sin suelo firme, también me abría una posibilidad que antes no había considerado, la de reconstruir mi identidad no a partir de recuerdos inamovibles, sino desde una atención consciente al presente, aceptando que la memoria, como la vida misma, no es un lugar al que se regresa, sino un territorio que se vuelve a trazar cada vez que uno decide mirarlo de nuevo. Capítulo 5. La identidad como un territorio en disputa. Hubo un momento, difícil de fechar con precisión, en el que dejé de pensar en quién era como una afirmación y empecé a experimentarlo como una pregunta abierta. No fue una crisis evidente ni un colapso repentino. Fue más bien un desgaste lento de certezas que yo había dado por sentadas durante años, una erosión constante que no producía ruido, pero sí un cambio de forma. Durante mucho tiempo había creído que la identidad era algo que uno iba construyendo con el paso de los años, como una casa a la que se le añaden habitaciones, muebles, recuerdos. Ahora empezaba a sospechar que se parecía más a un terreno en permanente disputa, un espacio donde distintas versiones de uno mismo convivían, se superponían, se contradecían sin llegar nunca a un acuerdo definitivo.
El libro no hablaba de identidad de manera explícita. No utilizaba esa palabra ni intentaba definirla. Y, sin embargo, estaba presente en cada página como una sombra que se desplazaba ligeramente fuera de foco. Los personajes que aparecían en sus fragmentos no parecían preguntarse quiénes eran, sino quienes estaban siendo en ese momento, qué versión de sí mismos estaban sosteniendo sin darse cuenta. Esa diferencia, sutil pero profunda, empezó a filtrarse en mi manera de observarme. Dejé de buscar una coherencia total en mi comportamiento y empecé a notar las fisuras, los cambios de tono, las contradicciones que antes me esforzaba por ocultar o justificar. Al principio, esa observación me resultó incómoda. Había algo tranquilizador en la idea de ser una persona más o menos consistente, incluso cuando esa consistencia implicaba límites claros. Reconocer que actuaba de maneras distintas según el contexto, que mis valores no siempre se alineaban con mis acciones, que mis deseos cambiaban con una facilidad que no me gustaba admitir, me producía una sensación de fragilidad. Era como descubrir que el suelo sobre el que había caminado con confianza estaba compuesto de capas móviles, algunas más firmes que otras, ninguna completamente estable. Esa fragilidad se hizo especialmente evidente en mis relaciones más cercanas. Personas que me conocían desde hacía años empezaron a reaccionar de manera distinta ante mí, no porque yo hubiera cambiado de forma dramática, sino porque ya no sostenía con la misma fuerza ciertas versiones de mí mismo. Dejé de cumplir expectativas que ni siquiera sabía que existían hasta que empecé a fallarles. No lo hice de manera consciente ni con intención de romper nada. Simplemente dejé de esforzarme por encajar en moldes que ya no me resultaban habitables. Esa decisión, que en otro momento habría estado cargada de culpa, se presentó esta vez con una mezcla de tristeza y alivio. Hubo conversaciones difíciles, silencios prolongados, miradas que buscaban explicaciones que yo no sabía dar. ¿Quién eres ahora?, parecían preguntar algunos gestos, aunque nadie lo formulara así. Y yo no tenía una respuesta clara. Solo podía decir quién ya no estaba dispuesto a ser, que papeles se me habían vuelto demasiado estrechos, que narrativas había sostenido por costumbre más que por convicción. Esa falta de definición me colocó en una posición incómoda, pero también honesta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de ofrecer una versión cerrada de mí mismo para tranquilizar a los demás. El libro acompañaba ese proceso sin intervenir directamente. A veces lo abría buscando algún tipo de orientación, una confirmación de que ese desorden interno tenía sentido. No la encontraba en forma de respuestas claras, pero sí en la repetición de una idea implícita, que la identidad no es una esencia fija, sino una práctica continua. Esa idea no se presentaba como una liberación fácil. No había celebración ni romanticismo en esa inestabilidad. Más bien se mostraba como una condición inevitable, una realidad con la que uno puede negociar, pero que no puede eliminar. Empecé a observar mis propios gestos cotidianos con una atención distinta. La forma en que hablaba en ciertos entornos y callaba en otros. Las opiniones que defendía con firmeza en algunos contextos y relativizaba en otros. No se trataba de hipocresía en el sentido simple, sino de adaptación, de una sensibilidad al entorno que había confundido durante años con falta de carácter. Reconocer esa complejidad no me hizo sentir más fuerte de inmediato, pero sí más real. Dejé de exigirme una coherencia absoluta que nunca había existido y empecé a aceptar que la contradicción también forma parte de lo humano. Esa aceptación tuvo efectos inesperados. Al dejar de vigilar constantemente mi propia consistencia, se abrió un espacio nuevo para la curiosidad. Empecé a preguntarme qué versiones de mí mismo no había explorado por miedo a perder las conocidas. ¿Qué intereses había descartado por no encajar con la imagen que había construido? ¿Qué deseos había silenciado por parecer incompatibles con la historia que contaba sobre mí? No todas esas preguntas llevaron a cambios concretos, pero todas ampliaron el campo de lo posible de una manera que me resultaba tan estimulante como aterradora. El pasado, en ese contexto, adquirió un significado distinto. Ya no lo veía como una línea recta que conducía inevitablemente al presente, sino como una serie de bifurcaciones, muchas de ellas invisibles en su momento. Comprendí que la identidad que yo consideraba mía era el resultado de elecciones conscientes,
pero también de renuncias automáticas, de caminos no tomados que habían quedado fuera del relato principal. Esa comprensión no me llevó a lamentar obsesivamente lo que no había sido, sino a reconocer la contingencia de lo que sí era. Si las cosas podían haber sido distintas, entonces también podían seguir cambiando. El libro parecía resonar con esa idea sin necesidad de explicitarla. En sus páginas, los personajes no evolucionaban de manera lineal ni alcanzaban versiones finales de sí mismos. Se desplazaban, retrocedían, se contradecían. A veces parecían aprender algo importante solo para olvidarlo más adelante, no como un fracaso, sino como parte del movimiento natural de vivir. Esa representación me resultó extrañamente reconfortante. Me permitió soltar la expectativa de un desarrollo personal constante y ascendente, esa narrativa tan común que promete claridad creciente a cambio de esfuerzo sostenido. Hubo un episodio concreto que cristalizó muchas de estas reflexiones. Me encontré en una situación en la que debía tomar una decisión que afectaría directamente la manera en que otros me percibían. No era una elección dramática, pero sí significativa. Implicaba abandonar una posición que había sostenido durante años, no porque fuera incorrecta, sino porque ya no me representaba. Durante días dudé, no tanto por las consecuencias prácticas, sino por el impacto simbólico. ¿Qué diría de mí ese cambio? ¿Qué versión de mi historia quedaría invalidada? Al final, tomé la decisión con una serenidad inesperada. No sentí euforia ni miedo intenso. Sentí, más bien, una alineación silenciosa, como si algo se acomodara internamente sin necesidad de celebración. Las reacciones externas fueron variadas. Algunas personas lo entendieron, otras no. Hubo quien interpretó el gesto como una traición, quien lo vio como una evolución, quien simplemente no supo qué pensar. Yo mismo no tenía una narrativa clara para explicarlo, y por primera vez eso no me pareció un problema. No todo cambio necesita una justificación elaborada para ser legítimo. Después de ese episodio, noté que mi relación con el libro cambiaba de nuevo. Ya no lo veía como un catalizador externo ni como un espejo incómodo. Empezaba a percibirlo como un registro vivo de ese proceso de cuestionamiento constante, una especie de compañero silencioso que no dirigía, pero tampoco se apartaba. Su presencia me recordaba que la identidad no se descubre de una vez y para siempre, sino que se negocia a diario, en gestos mínimos, en elecciones que no siempre se anuncian como tales. Esa negociación no siempre era consciente. Había días en los que recaía en hábitos antiguos, en respuestas automáticas, en formas de actuar que ya no sentía del todo mías. Esos retrocesos no desaparecieron, pero dejaron de parecerme fracasos. Empecé a verlos como parte del proceso, como recordatorios de que el cambio no ocurre en línea recta y que la identidad no se redefine de una sola vez. Esa perspectiva me permitió una relación más compasiva conmigo mismo, una tolerancia mayor hacia mis propias inconsistencias. Con el tiempo, empecé a notar que esa flexibilidad interna también afectaba mi manera de ver a los demás. Dejé de exigirles una coherencia rígida, de sorprenderme negativamente cuando alguien actuaba de manera contradictoria. Empecé a ver esas contradicciones como señales de procesos internos complejos, no como defectos de carácter. Esa mirada no eliminó los conflictos ni las decepciones, pero los situó en un marco más amplio, menos moralista. Comprendí que la identidad de cada persona es también un territorio en disputa, moldeado por fuerzas visibles e invisibles que rara vez se alinean de manera perfecta. El libro, fiel a su naturaleza elusiva, no ofrecía conclusiones. No cerraba ciclos ni proponía síntesis claras. Su valor residía precisamente en esa resistencia a fijar significados definitivos. Me obligaba a permanecer en la pregunta, a tolerar la incomodidad de no saber exactamente quién era ni quién estaba llegando a ser. Esa tolerancia no era natural para mí. Había aprendido a buscar definiciones, a tranquilizarme con etiquetas. Ahora, en cambio, empezaba a aceptar que la falta de definición también podía ser un espacio habitable. Hacia el final de ese periodo, si es que puede llamarse así, sentí que algo se había desplazado de manera irreversible. No porque hubiera alcanzado una versión más auténtica de mí mismo, sino porque había dejado de buscarla como un punto fijo.
La identidad ya no se me aparecía como una meta, sino como un proceso continuo, lleno de ajustes, de tensiones, de contradicciones que no necesitaban resolverse del todo. Esa comprensión no eliminó la incertidumbre, pero le dio un sentido distinto. La convirtió en parte constitutiva de estar vivo. El libro seguía ahí, silencioso, sin reclamar atención constante. A veces pasaban días sin que lo abriera, y aún así sentía su influencia en la manera en que pensaba, en la forma en que me relacionaba con mis propias narrativas. Ya no lo veía como algo ajeno que había irrumpido en mi vida, sino como una materialización de una pregunta que siempre había estado ahí y que ahora, por fin, me atrevía a sostener. ¿Quién soy? Había sido durante años una pregunta ansiosa, cargada de expectativas. Ahora empezaba a transformarse en otra cosa. ¿Quién estoy siendo hoy? Una pregunta menos cómoda, pero infinitamente más viva. Capítulo 6. El precio de no cambiar. Durante mucho tiempo creí que el mayor riesgo de una vida era cambiar demasiado, moverse sin cautela, romper equilibrios que, aunque imperfectos, ofrecían una cierta estabilidad. Esa creencia había guiado muchas de mis decisiones, casi siempre de manera silenciosa, como una corriente subterránea que orienta el cauce sin mostrarse en la superficie. Sin embargo, en ese punto del proceso, empecé a comprender algo que antes me había negado a mirar de frente: no cambiar también tiene un precio, y suele cobrarse de formas más lentas, más difíciles de identificar, pero no por ello menos profundas. La idea no llegó como una revelación clara. No hubo un instante preciso en el que pudiera decir aquí lo entendí todo. Fue más bien una acumulación de sensaciones, de pequeñas incomodidades que comenzaron a adquirir una coherencia inquietante. Empecé a notar un cansancio distinto, no físico ni mental en el sentido habitual, sino un desgaste más sutil, como si algo en mí estuviera siendo sostenido con un esfuerzo constante que ya no quería reconocer. Era la fatiga de mantener versiones antiguas de mí mismo funcionando más allá de su tiempo útil. Ese cansancio se manifestaba de maneras inesperadas. A veces aparecía en medio de conversaciones triviales, cuando me sorprendía respondiendo con frases que ya no sentía propias. Otras veces se colaba en decisiones aparentemente menores, como elegir no decir algo que consideraba importante solo para evitar una incomodidad momentánea. Cada uno de esos gestos, tomado de forma aislada, parecía inofensivo. Pero juntos formaban un patrón que empezaba a pesarme, como una mochila invisible que llevaba puesta desde hacía años sin preguntarme qué contenía realmente. El libro, en ese periodo, adquirió una presencia distinta. No lo abría con frecuencia, pero cuando lo hacía, no encontraba consuelo ni confirmación fácil. En lugar de eso, me enfrentaba a fragmentos que mostraban vidas detenidas no por falta de oportunidades, sino por una fidelidad excesiva a lo conocido. Personajes que habían elegido quedarse donde estaban no por convicción profunda, sino por miedo a desarmar estructuras que les resultaban familiares. No se los juzgaba ni se los presentaba como ejemplos negativos. Simplemente se mostraba el paso del tiempo, la acumulación de renuncias pequeñas que, con los años, se volvían imposibles de nombrar sin dolor. Esas lecturas no me empujaban a una acción inmediata, pero sí debilitaban una de mis defensas más antiguas, la idea de que la permanencia era, en sí misma, una virtud. Empecé a cuestionar cuántas de mis decisiones de no moverme estaban realmente basadas en un deseo genuino de continuidad y cuántas respondían, en cambio, a una resistencia al cambio disfrazada de prudencia. Esa distinción no era fácil de trazar. Había zonas grises, motivaciones mezcladas, razones legítimas entrelazadas con temores menos confesables. Uno de los primeros ámbitos donde esa reflexión se volvió ineludible fue el trabajo. Durante años había ocupado un lugar que conocía bien, con responsabilidades claras y expectativas previsibles. No era un espacio que me resultara hostil, pero tampoco uno que me desafiara de manera significativa. Había aprendido a moverme en él con eficiencia, a cumplir con lo necesario sin exponerme demasiado. Ese equilibrio, que durante mucho tiempo me había parecido razonable, empezó a sentirse estrecho. No porque deseara algo grandioso o radicalmente distinto, sino porque la ausencia de crecimiento comenzaba a manifestarse como una forma de estancamiento interior. No fue fácil admitirlo.
Parte de mí se resistía a esa idea, argumentando que la estabilidad era un logro, que no todos los días tienen que ser transformadores, que no hay nada de malo en quedarse donde uno está si las cosas funcionan. Y, en abstracto, todo eso seguía siendo cierto. El problema no era la estabilidad en sí, sino el costo que empezaba a tener para mí sostenerla sin cuestionarla. Cada vez que descartaba una posibilidad por inercia, sentía una pequeña contracción interna, una señal de que algo no estaba alineado. Esa misma tensión apareció en mis relaciones. Había vínculos que se mantenían casi exclusivamente por la fuerza de la costumbre, por la comodidad de lo conocido. No eran relaciones dañinas ni conflictivas, pero habían perdido una cualidad esencial, la capacidad de transformarse junto conmigo. Me di cuenta de que, en algunos casos, yo mismo había contribuido a esa inmovilidad, ofreciendo siempre la versión de mí que sabía que sería aceptada, evitando mostrar cambios que pudieran desestabilizar el equilibrio existente. Esa estrategia, que durante años había funcionado como una forma de cuidado mutuo, empezó a sentirse como una traición silenciosa a mi propio proceso. Reconocer eso no implicó cortar lazos de inmediato ni tomar decisiones drásticas. Implicó, más bien, empezar a notar el peso de cada renuncia, de cada ajuste que hacía para no alterar demasiado las cosas. Empecé a preguntarme qué estaba protegiendo realmente con esa cautela constante. ¿Era a los demás, o era mi propio miedo a enfrentar las consecuencias del cambio? Esa pregunta no tenía una respuesta única ni definitiva, pero su sola formulación empezó a erosionar la comodidad de no elegir. El libro parecía insistir en esa idea sin necesidad de repetirla. No hablaba del cambio como una obligación moral ni como una promesa de felicidad. Lo mostraba, más bien, como una fuerza inevitable que puede manifestarse de dos maneras, como una transformación consciente, asumida con todas sus dificultades, o como una erosión lenta que va vaciando de sentido lo que se mantiene intacto en la superficie. Esa perspectiva me resultó profundamente inquietante, porque me obligaba a reconocer que la neutralidad es, en muchos casos, una ilusión. Hubo un episodio concreto que cristalizó esa comprensión de manera dolorosa. Me encontré ante una situación en la que podía intervenir para modificar una dinámica que llevaba tiempo incomodándome. No se trataba de un conflicto abierto, sino de una repetición constante de pequeños gestos que, sumados, generaban una sensación de desgaste. Durante años había optado por adaptarme, por ajustar mis expectativas, por convencerme de que no valía la pena remover ese terreno. Esa vez, sin embargo, algo fue distinto. Sentí con claridad que no hacer nada tendría un costo mayor que asumir la incomodidad del cambio. Tomé la palabra con una calma que no era ausencia de miedo, sino decisión de no dejar que el miedo dictara el gesto. Expresé lo que sentía sin dramatizarlo, sin buscar culpables, pero también sin suavizarlo hasta volverlo irreconocible. La reacción no fue la que había imaginado. No hubo una resolución inmediata ni un entendimiento pleno. Hubo confusión, defensiva, incluso una cierta distancia que no supe cómo interpretar en el momento. Al salir de esa conversación, me sentí expuesto, vulnerable, con la tentación inmediata de pensar que había cometido un error. Durante los días siguientes, esa sensación se intensificó. Parte de mí añoraba la aparente tranquilidad anterior, esa comodidad de no haber dicho nada, de haber seguido como siempre. Era tentador reinterpretar el gesto como una imprudencia, una complicación innecesaria. Sin embargo, junto a esa incomodidad, apareció algo nuevo, una ligereza extraña, casi imperceptible, como si una presión constante se hubiera reducido aunque el entorno se hubiera vuelto más inestable. Comprendí entonces que el precio de no cambiar no siempre se paga de inmediato, pero cuando se acumula, puede volverse más pesado que cualquier consecuencia del movimiento. El libro, abierto al azar una noche, reforzó esa intuición sin nombrarla. Encontré un fragmento que hablaba de alguien que había dedicado su vida a evitar pérdidas visibles, solo para descubrir, demasiado tarde, que había perdido algo más difícil de recuperar, la sensación de estar vivo dentro de sus propias elecciones. No había dramatismo en esa descripción, solo una constatación sobria. Cerré el libro con una sensación de reconocimiento incómodo, como si esa historia hubiera rozado una posibilidad que yo aún estaba a tiempo de evitar.
A partir de entonces, empecé a prestar atención no solo a lo que cambiaba, sino a lo que se mantenía igual por inercia. Esa observación no me llevó a transformar todo de inmediato, pero sí a cuestionar mis razones para quedarme quieto. En algunos casos, descubrí que había motivos sólidos para no cambiar, valores que seguían siendo importantes, compromisos que asumía de manera consciente. En otros, en cambio, identifiqué miedos disfrazados de prudencia, excusas bien elaboradas para no enfrentar lo desconocido. Hacer esa distinción fue agotador, pero también liberador. Empecé a entender que el cambio no es un evento aislado, sino una serie de ajustes continuos, algunos visibles, otros apenas perceptibles. Y que negarse a esos ajustes no detiene el movimiento de la vida, solo hace que ocurra sin nuestra participación consciente. Esa idea me acompañaba incluso en los días más tranquilos, como un recordatorio suave pero persistente de que la elección no siempre está entre cambiar o no cambiar, sino entre cambiar de manera deliberada o ser cambiado por la acumulación silenciosa del tiempo. Las consecuencias de asumir esa perspectiva no fueron todas positivas ni fáciles. Hubo tensiones, pérdidas, momentos de duda intensa. Hubo también descubrimientos inesperados, espacios que se abrieron al soltar estructuras que ya no me sostenían. Aprendí que el precio del cambio se paga en incertidumbre, en exposición, en la necesidad de renegociar relaciones y expectativas. Pero también comprendí, con una claridad que no había tenido antes, que el precio de no cambiar se paga en cuotas invisibles que, con el tiempo, pueden vaciar de sentido incluso las decisiones más seguras. El libro, testigo silencioso de ese proceso, no celebraba mis movimientos ni lamentaba mis retrocesos. Simplemente estaba ahí, recordándome que cada elección, incluso la de permanecer inmóvil, tiene un costo. Y que vivir no consiste en evitar todos los precios posibles, sino en elegir conscientemente cuáles estamos dispuestos a pagar. Esa comprensión no resolvió mis dudas ni eliminó mis miedos, pero me ofreció algo que antes me faltaba, una relación más honesta con el riesgo inherente a estar vivo y la certeza de que no cambiar, por más cómodo que parezca, también deja huellas que tarde o temprano exigen ser reconocidas. Capítulo 7. Cuando el libro empieza a leerme. No fue un instante preciso ni un descubrimiento repentino. No hubo una frase subrayada mentalmente ni una página marcada como un punto de inflexión. Lo que ocurrió fue más inquietante que eso, una inversión lenta y casi imperceptible de la dirección en la que creía que avanzaban las cosas. Hasta entonces, había asumido que yo leía el libro, que yo decidía cuándo abrirlo, cuánto tiempo dedicarle, qué fragmentos releer y cuáles dejar pasar. Pero en algún punto, sin aviso, empecé a sentir que esa relación se había desplazado. No era yo quien se acercaba al libro con preguntas. Era el libro el que parecía acercarse a mí, no como un objeto activo, sino como una presencia que había aprendido a anticipar mis movimientos internos. Al principio rechacé esa idea. Me parecía exagerada, casi teatral. Me dije que era una proyección, una consecuencia natural de haberle otorgado demasiada importancia a algo que, en el fondo, seguía siendo un conjunto de páginas encuadernadas. Sin embargo, esa explicación empezó a quedarse corta. Había momentos en los que abría el libro sin una intención clara y encontraba un fragmento que parecía alinearse de manera inquietante con una preocupación que no había formulado en voz alta ni siquiera para mí mismo. No era una coincidencia obvia ni una correspondencia literal. Era algo más sutil, el tono exacto de una duda, la textura emocional de una decisión pendiente, el cansancio específico que acompaña a ciertas preguntas cuando llevan demasiado tiempo sin respuesta. Esa sensación me produjo una incomodidad profunda. No porque creyera que el libro tuviera algún tipo de conciencia propia, sino porque me obligaba a enfrentar una posibilidad más perturbadora, que yo mismo estuviera siendo más legible de lo que quería admitir. Que mis patrones, mis silencios, mis resistencias se hubieran vuelto tan consistentes que podían reflejarse en cualquier superficie atenta. El libro, en ese sentido, no me leía porque supiera algo sobre mí, sino porque yo empezaba a repetirme de maneras reconocibles. Esa idea me acompañó durante días. Empecé a observar mis hábitos con una atención casi clínica, como si estuviera buscando pruebas de esa legibilidad excesiva.
Noté cuántas veces evitaba ciertas conversaciones cambiando de tema con una habilidad que ya no me parecía inocente. Cuántas decisiones posponía utilizando argumentos que sonaban razonables, pero que siempre desembocaban en el mismo resultado, la inmovilidad. Me di cuenta de que, aunque había introducido cambios en mi vida, también había creado nuevas rutinas alrededor de esos cambios, nuevos equilibrios que empezaban a endurecerse con rapidez. El riesgo, comprendí, no estaba solo en quedarse igual, sino en convertir el cambio mismo en una zona de confort. El libro parecía señalar esa paradoja sin necesidad de nombrarla. En uno de sus fragmentos, encontré la descripción de alguien que había hecho del cuestionamiento constante una identidad, una manera de evitar comprometerse del todo con cualquier forma concreta de vida. No se presentaba esa actitud como una virtud ni como un defecto, sino como una estrategia que, con el tiempo, podía volverse tan limitante como la rigidez que pretendía evitar. Leer eso me dejó una sensación extraña, como si el libro hubiera desplazado el foco justo cuando yo empezaba a sentirme relativamente cómodo en mi nueva apertura. Empecé a preguntarme si incluso mi disposición al cambio podía convertirse en una excusa para no asumir ciertas responsabilidades. Si cuestionarlo todo podía ser, en algunos casos, una forma sofisticada de no decidir. Esa posibilidad me incomodó más que cualquier crítica externa. Me obligaba a reconocer que no hay posición completamente segura desde la cual observar la propia vida, que incluso la reflexión puede convertirse en un refugio si no se acompaña de gestos concretos. Esa incomodidad empezó a filtrarse en mis relaciones. Algunas personas notaron un cambio en mi manera de estar presente, una especie de distancia reflexiva que antes no existía. No era desinterés ni frialdad, sino una atención distinta que a veces resultaba difícil de compartir. Me encontraba escuchando con intensidad, pero también midiendo mis respuestas, consciente de que cada palabra contribuía a construir una versión de mí que luego tendría consecuencias. Esa autoconciencia constante empezó a cansarme. Había algo agotador en estar siempre observándome, evaluando mis motivaciones, dudando incluso de mis impulsos más espontáneos. En esos momentos, el libro se volvía casi un reproche silencioso. No porque exigiera nada, sino porque su mera existencia me recordaba que no podía volver a una relación ingenua conmigo mismo. Ya no podía fingir que actuaba sin saber por qué, que mis elecciones eran simples reacciones al entorno. Había adquirido una claridad incómoda sobre mis propios mecanismos, y esa claridad no venía acompañada de instrucciones claras sobre qué hacer con ella. Hubo una noche en particular en la que esa tensión se volvió casi insoportable. Me senté frente al libro con una sensación de hartazgo que no lograba dirigir hacia ningún lugar concreto. Lo abrí con brusquedad, pasando páginas sin leer realmente, como si buscara una confirmación o una contradicción definitiva. No la encontré. En su lugar, me topé con un fragmento breve que hablaba de alguien que había pasado tanto tiempo analizando su propia vida que había olvidado vivirla sin mediación. No había juicio en esas líneas, solo una observación seca, casi indiferente. Cerré el libro de golpe y me quedé inmóvil durante largos minutos, respirando con dificultad. Esa noche no dormí bien. No por ansiedad, sino por una especie de inquietud sin objeto claro. Me levanté varias veces, caminé por el apartamento, bebí agua, miré por la ventana sin ver nada específico. Sentía que había llegado a un punto en el que ya no bastaba con comprender, con interpretar, con nombrar procesos internos. Algo más era necesario, aunque no sabía qué forma debía tomar. Esa ignorancia no era nueva, pero ahora se sentía distinta, más urgente, menos abstracta. Al día siguiente, tomé una decisión pequeña, casi trivial desde fuera, pero significativa para mí. Hice algo que llevaba tiempo posponiendo no por miedo explícito, sino por una combinación de análisis excesivo y prudencia mal entendida. No fue un gesto heroico ni un cambio radical. Fue una acción concreta, limitada, con consecuencias manejables. Y, sin embargo, al llevarla a cabo, sentí una diferencia clara. La reflexión, por primera vez en mucho tiempo, había cedido el paso al movimiento sin necesidad de justificarse por completo. Esa experiencia me enseñó algo que el libro había insinuado sin decirlo, que hay momentos en los que pensar más no aclara nada, y que la única manera de avanzar es aceptar un cierto grado de opacidad.
No todo puede resolverse antes de actuar. No toda decisión puede estar respaldada por una narrativa coherente desde el inicio. A veces, la coherencia se construye después, a partir de las consecuencias, no de las intenciones. El libro, curiosamente, pareció retirarse un poco después de eso. No desapareció ni perdió su importancia, pero dejó de ocupar el centro de mi atención. Pasaron días sin que lo abriera, y cuando lo hacía, ya no sentía la misma urgencia interpretativa. Empecé a verlo menos como un espejo y más como un archivo vivo, algo a lo que podía volver sin necesidad de encontrarme reflejado en cada página. Esa distancia no implicó indiferencia, sino una relación más equilibrada, menos dependiente. Empecé a notar que, en lugar de buscarme en el libro, empezaba a reconocerme en mis acciones recientes, en las consecuencias concretas de decisiones asumidas sin garantías totales. Esa transición no fue cómoda ni inmediata, pero sí reveladora. Me di cuenta de que una parte de mí había utilizado el libro como un espacio intermedio, un territorio seguro desde el cual explorar preguntas difíciles sin tener que traducirlas de inmediato en gestos visibles. Ese espacio había sido necesario. Pero como todo espacio de tránsito, no estaba destinado a convertirse en un lugar permanente. Esa comprensión me permitió soltar una expectativa que había cargado sin darme cuenta, la de que el libro me ofreciera una forma definitiva de entenderme. Acepté, con una mezcla de alivio y melancolía, que ninguna narrativa externa podía cumplir esa función de manera estable. El libro no estaba ahí para explicarme, sino para acompañar un proceso que, en última instancia, dependía de mi disposición a actuar incluso cuando no tenía todas las respuestas. Hubo una tarde tranquila en la que me senté frente al libro sin abrirlo, simplemente observándolo. Noté marcas mínimas en la cubierta, señales de uso que no recordaba haber producido. Me pregunté cuánto tiempo llevaba realmente en mi vida, no en términos cronológicos, sino en términos de impacto. Comprendí que ya no importaba tanto su origen ni su destino. Lo que importaba era lo que había desencadenado, las preguntas que había hecho inevitables, los movimientos que había provocado incluso cuando parecía estar en silencio. Por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de que el libro pudiera desaparecer en algún momento sin previo aviso, del mismo modo en que había aparecido. Esa idea no me produjo pánico ni tristeza inmediata. Me produjo una sensación extraña de preparación, como si algo en mí estuviera listo para continuar sin ese acompañamiento concreto. No porque hubiera terminado de aprender, sino porque había aprendido algo fundamental, que ningún objeto, por significativo que sea, puede reemplazar la responsabilidad de estar presente en la propia vida. El libro no me había dado respuestas finales ni me había transformado en alguien radicalmente distinto. Me había obligado, eso sí, a mirarme con una honestidad que ya no podía desactivar a voluntad. Me había mostrado que incluso la reflexión más profunda puede convertirse en una forma de evasión si no se encarna en decisiones reales. Y me había enseñado, quizás sin proponérselo, que hay un momento en el que uno deja de leer para empezar a ser leído por las consecuencias de sus propios actos. Al final de ese periodo, me encontré en una posición nueva. No más segura, no más clara, pero sí más comprometida. Sabía que el proceso no había terminado, que seguiría enfrentando dudas, retrocesos, tentaciones de refugiarme en el análisis. Pero también sabía que había cruzado un umbral importante. Ya no podía contentarme con comprender. Tenía que participar. El libro seguía ahí, silencioso, sin reclamar atención. Y por primera vez desde que había aparecido, sentí que nuestra relación había cambiado de manera definitiva. Ya no era yo quien lo observaba buscando pistas sobre mi vida. Era mi vida, en su movimiento imperfecto y opaco, la que había empezado a responder a las preguntas que el libro había planteado sin palabras.